vía aérea permeable y control de columna cervical. O sea, control de columna cervical ya lo vimos en la clase anterior con tema de movilización y las maniobras manuales. Vía aérea, definición. Es la parte superior del aparato respiratorio, es el conducto o camino por donde transcurre el aire para llegar a los alvéolos, donde los alvéolos hacen el intercambio gaseoso, el cual permite que la sangre se oxigene para poder alimentar a los órganos y tejidos, priorizando el claro funcionamiento. Por ende, a través de los conductos superiores del aparato respiratorio, entra el aire oxigenado cuando inspiramos y cuando exhalamos sale el aire desoxigenado que vendría a ser el dióxido de carbono. Y que nosotros lo visualizamos a través de la respiración, la inspiración. Y esto, el oxígeno es un gran nutriente para los tejidos. Toda célula necesita oxígeno y nutrientes. La anatomía del aparato respiratorio. Entra a través de las fosas nasales, donde el aire se calienta, tiene una célula tipo siciliar que permite el calentamiento del aire para llegar al tejido de los pulmones para hacer intercambio. La anatomía, fosas nasales, el orificio nasal, los senos paranasales. Tenemos senos paranasales frontal, senos paranasales maxilar, los centros respiratorios. Este es el centro cardiorrespiratorio que tiene bulbo, de faringe, epiglotis, que parece tipo una lengua. Cuando uno ve este epiglotis parece una lengua, y debajo de esta lengua están las cuerdas vocales. La laringe y la tráquea. Tenemos el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Tenemos los bronquios izquierdos, la pleura y el diafragma. Y por el lado izquierdo tenemos el pulmón izquierdo, el bronquio izquierdo. Y por debajo de los pulmones tenemos lo que es el diafragma. El diafragma es cuando hace una inspiración, el diafragma baja y el abdomen se distiende. Y es una de las maneras para contar la frecuencia respiratoria cuando se expande el tórax. Y tenemos los músculos intercostales, que esto nos sirven para ver si hay tiraje. Cuando digo músculos intercostales, para ver si hay tiraje intercostal, subcostal, por debajo de la costilla, y a veces hay tiraje a nivel de la clavícula, por debajo de la clavícula, así que se nota. Mayormente los tirajes intercostales se ven en los pacientes que son que sufren de asma. Por ahí ustedes van a escuchar tiraje intercostal, van a ver que la parte del músculo entre costilla y costilla se hunde para adentro. O subcostal, por debajo de la costilla, y en la parte clavicular que se unen por acá adentro, y hay un tiraje intercostal. Esa es la parte de la anatomía de la parte respiratoria. La evaluación inicial de todo paciente se hace por lo siguiente. Evaluación primaria, que ya la conocemos, que es A, B, C, D. Vía aérea permeable, control de columna cervical, B, ventilación, C, circulación, D, parte neurológica, E, exposición, evaluación secundaria. La fase de resucitación. Cuando hablo fase de resucitación, todo paciente debe tener el aporte de oxígeno. Cuando hablo cristaloide tibio, hablo de solución fisiológica, hablo de Ringen, dextrosa. Y bueno, sangre tibia si está en shock hipovolémico,
sonda nasogástrica, sonda vesical. La sonda nasogástrica para descomprimir la parte del estómago, la sonda vesical para ver la diuresis, cuánto el paciente está orinando, si está anúrico o oligoanúrico. Anúrico significa que no orina nada, que no viene nada. Oligoanúrico, que es menor de 500 durante 24 horas. Y después la evaluación secundaria y el cuidado definitivo que se hace en los hospitales. Protocolo de atención del paciente politraumatizado. A. Manejo de vía aérea. Control de la columna cervical. B. Respiración y ventilación. C. Circulación y control de hemorragia, que ahora se aumentó lo que es X. Si X vendría a ser X, A, B, C, D. X significa cuando hay una hemorragia muy extensa, donde hay una amputación de un vaso, de un miembro inferior, y hay una amputación de un vaso. Lo que uno tiene que hacer es cohibir ese vaso, porque si no se entra el shock hipovolémico y te lleva al fallecimiento. A veces se hace, cuando hay una amputación de miembro inferior, se hace un torniquete y bueno, ya por lo menos X ya, y de ahí paso a B, C, D. Pero son de los grandes vasos. No estamos hablando de una escoriación, de una laceración de la piel y eso. Estamos hablando de grandes vasos donde compromete la vida del paciente, SX. Bueno, C, circulación y control de hemorragia. D, evaluación del daño neurológico, que vemos a través de Glasgow y vemos a través de las pupilas. Y es posición de vestir al paciente y la evaluación secundaria, como le dije, céfalo-caudal de la cabeza hacia los pies. Este cuadrito quiero que lo tengan en el bolsillo, quiero que lo copien. Este es un resumen más o menos lo que es vía aérea. Si está con obstrucción, sí o no. Si hay una obstrucción, se debe inmovilizar la columna cervical si hay un traumatismo. Si no hay traumatismo, mascarilla de reservorio al FIO al 100%. Mascarilla de reservorio significa una máscara y que tiene una bolsa de reservorio. Si es traumático, se hace tracción mandibular, ventilación con bolsa y mascarilla al 100%. Cuando hay insuficiencia respiratoria, monitorizar la saturación de oxígeno y el dióxido de carbono. Esto se ve en B, neumotora, tensión, tórax abierto, tórax inestable, hemotoras, que vendría a ser B, la ventilación. Y acá se ve la intubación o ventilación mecánica. La intubación cuando un Glasgow es menor a 8 o cuando está comprometido la parte respiratoria y está desaturando el paciente. C, monitorización, electrocardiograma, frecuencia cardíaca, tensión arterial. Gasometría, esto se hace en el hospital. Gasometría, se saca sangre de la arteria. Es para hacer una gasometría para saber cómo están los gases en sangre del paciente. La parte bioquímica, hacer los laboratorios, hematocrito, hemoglobina, tiempo de coagulación, si el paciente entra a quirófano, y después leucocitosis para ver si hay una infección, la coagulación, las pruebas cruzadas, signos de shock. Si hay signos de shock, ¿qué hago? 2 vías periféricas, prueba cruzada, 20 mililitros kilogramos de cristaloide. Como le dije, cristaloides son solución fisiológica, o Ringer o dextrosa. Si no hay respuesta a esto, puede haber un taponamiento, neumotora, tensión, cristaloide, hemos derivado pruebas de imagen. Acá se hace rayo X y cirugía de urgente cuando hablamos de un taponamiento cardíaco, neumotora o hemotoras. Cuando hay compresión, cuando hay un signo yo y tengo directo, te veo la lesión, hay una compresión directa de herida sangrante. Si hay respuesta, electrocardiograma y ver las pupilas. Si el Glasgow baja menor de 9,
Y la E, desnudar al paciente completamente para evaluar cefalocodar. Reconocimiento asegurando, inspección, palpación y ocultación. Esas son evaluaciones que nosotros hacemos a través desde que el paciente entra hasta que uno oculta, palpa. Y las pruebas imagenológicas, rayo X, tomografía, resonancia, para reconfirmar nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Por qué le aparece que la vía aérea A es la secuencia del manejo del trauma? ¿Por qué la gente se muere primero de problemas en la vía aérea? ¿Por qué ustedes creen que pasa esto? No ingresa oxígeno a los tejidos. Claro. Por obstrucción de la puede vía ser aérea. que... Exactamente. Y mayor frecuentemente en la vía aérea, ¿cuáles son las obstrucciones que podemos ver nosotros? La lengua. La lengua es un músculo que cuando baja el glagio menor a 8, que es un músculo que da flácido y obstruye la entrada de vía aérea. Perfecto. ¿Por cuerpos? Por cuerpos extraños. Caramelo. Caramelo. Fractura. La hoja de coca. Dentadura postiza. Está bien, dentadura postiza. Y a veces cuando están comiendo por comida. Por esta razón es fundamental permeabilizar la vía aérea. Aprender a manejar la vía aérea de nuestros pacientes pensando en la prevención de la hipoxia requiere una vía aérea permeable y segura, así como una ventilación adecuada. Porque si tenemos el paciente está despierto, ya tenemos una vía aérea en una ventilación adecuada. En otras palabras, acuérdense que cuando voy a sacar un objeto extraño de boca, nunca meto la mano, nunca meto los dedos. Acuérdense que a veces puede tener un ejemplo, un paciente que está convulsionando, no tiene control de sus funciones y te puede morder. Y acuérdense que los dientes son como un cuchillo, puede provocar hasta la amputación de un dedo. Pero nunca se mueve. Hay una pinza que se llama la pinza McGill, que ayuda a sacar cuerpo extraño de la boca. Ya lo voy a hacer un video para que vean nosotros el bolso de vía aérea. Sacar para que vean los componentes que tiene el bolso de vía aérea nosotros cuando bajamos a ver un paciente. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente necesita que yo haga algo para su vía aérea? Sigue permeable o como me pide ayuda. El paciente está inconsciente, es una de las cosas. Cuando está inconsciente, por diferentes motivos, no responde a estímulo verbal, no responde a estímulo doloroso y está el paciente inconsciente, pero tiene pulso. Que esté cianótico o ya casi no puede ni hablar, cuando hay obstrucción por cuerpo extraño, que el paciente tenga cosas que yo no sé por dónde empezar, si ABCD o no olvidar. Siempre acuérdense que todo se empieza por ABCD. El único momento que se empieza por C es cuando el paciente está en paro. ¿Qué significa paro cardiorrespiratorio? Cuando el paciente no respira y no tiene pulso. El pulso que yo toco es el pulso carotidio, no toco el pulso radial, porque dijimos si el pulso radial se pierde es porque la presión está por debajo del 90, pero tengo pulso femoral, tengo pulso carotidio. Hay que tener en cuenta que un paciente está en paro cuando no respira y no tiene pulso carotidio. Acuérdense, entonces en el pulso carotidio, sienten, es estímulo verbal, estímulo doloroso, aprieta paciente y estima y palpación de la carótida. ¿Cuánto me demoré? Ni 2 segundos. Ok, para identificar a mi paciente. Sí, es el paciente que en ese momento tan importante solo depende de mi conocimiento y mis decisiones y mi destreza para poder ayudar. Por eso le digo, cuando un paciente
están en diferentes situaciones, uno tiene que volarse folocodar y hacer la evaluación primaria. No me puedo pasar de A a B, de B a C. Primero soluciono A, después soluciono B, después soluciono C. ¿Está bien? Sí, profe. Síntomas. Recuerda que el compromiso de vía aérea puede ser súbito y completo, insidioso y parcial o progresivo o recurrente. Taquinea y bradinea. Ya hablamos qué significa taquinea. Habrá que ir, Ruth, ¿qué significa taquinea? Que respira rápido, profe. ¿Y la frecuencia respiratoria hasta cuánto dijimos normal en adulto? Diego. 60. Diego, Sí, profe. taquinea, ¿qué significa? La respiración está por debajo de 12 respiraciones. Y Taquinea. taquinea es cuando la respiración. Taquinea alto, profe. Cuando está arriba de 20 respiraciones por minuto. Perdón, sí, perdón. Por arriba. Bueno. Y Taquinea o normal bradinea sería hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta según la edad, porque no es lo mismo tener un recién nacido que tiene hasta 40 frecuencias respiratorias que tener un adulto. Según la edad es la frecuencia respiratoria, hay que tener en cuenta. Le dije que hagan su tabla. Mala mecánica respiratoria. Si el paciente empieza a tener tiraje, hay una máquina mala mecánica respiratoria, si las respiraciones son superficiales, empieza a aumentar. O si son lentas, cuando decimos que el paciente está en Haspin significa que las respiraciones no llegan ni a 3. Una lenta en proceso agónico, en otras palabras. Y en estos pacientes va a haber pacientes que por ahí tienen enfermedades terminales que ya están en su última etapa, que ya muchas cosas no se pueden realizar. Deterioro del sensorio. El glasgo importante, porque si no, si hay hipoxia significa que no está yendo bien, no está llegando bien el oxígeno al cerebro porque no está, porque hay una obstrucción vía aérea, porque no está llegando el intercambio pulmonar bien a nivel de los pulmones, de los alvéolos, y por ende hay un deterioro sensorio. El glasgo va a empezar a bajar. Paciente inconsciente con o sin TEC. Recuerde que los pacientes alcoholizados también hay que tener en cuenta, porque una vez alcoholizado puede llegar a un coma etílico, entre otras palabras, que una vez estimuladoroso y bueno, porque por ende, y si vos haces una prueba de alcoholemia, está por arriba de 5. Apnea primaria y apnea secundaria. Entonces la idea es mantener una oxigenación adecuada y prevenir así la hipercapnia en estos pacientes críticos, como aprendiendo a priorizar el manejo vía aérea, que en definitiva nos va a llevar a salvar la vida de nuestro paciente utilizando, por supuesto, el resto de los protocolos de atención primaria. A los pacientes que tienen nauseosos con algún deterioro del sensorio, ¿por qué podrían broncoaspirarse? En otras palabras, acuérdense, a un paciente, uno está la cánula de Mayo. ¿Conocen la cánula de Mayo? Sí, profe. La cánula de Mayo positivo que se pone cuando el paciente está inconsciente con glasgo menor de 8 y que mejora la vía aérea permeable. No se pone un paciente que está despierto, porque ese paciente lo va a provocar el reflejo nauseoso y te va a provocar el vómito te va a provocar la broncoaspiración. El trauma facial requiere un manejo agresivo de la vía aérea para evitar la aspiración de sangre y la obstrucción con piel dentaria. Acuérdense, los aspiradores, cuando se broncoaspira también nos aspiramos lo que es la vía aérea, la orofaringe, boca. Y cuando aspiramos sangre, la obstrucción con piel dentaria comienza a maguir. Las heridas penetrantes del cuello pueden causar lesiones vasculares con hemorragia que pueden desplazar y obstruir la vía aérea.
La fractura de laringe es poco frecuente, pero puede producir una obstrucción de vía aérea. Su tríade es ronquera, efisema subcutáneo y fractura palpable. Efisema, lo que quiere decir subcutáneo. Ustedes vieron los objetos nuevos cuando vienen envueltos en una bolsita, vienen así, una bolsita que tienen aire y uno revienta. Los electrodomésticos vienen así como bolsita que uno revienta y suena. Sí, profe. ¿Vieron? Protectores. ¿Vieron? Electrodomésticos a veces vienen para el cuidado. El efisema suena así, uno pasa, efisema subcutáneo significa por debajo del tejido y uno pasa así y hace ese mismo ruido como de romper de la bolsita, el mismo ruido, trac, trac, trac. Es el efisema subcutáneo y ese es un signo patológico que puede ser una fractura de laringe. Y se palpa, uno palpa y es característico. Usted una vez que palpe un efisema subcutáneo nunca se van a olvidar. Y la ronquera. Entonces recuerde que el paciente que tiene el antecedente del trauma y no tiene el parámetro respiratorio normal está ventilando mal, entonces sospechar un pronóstico. ¿Por qué no? Según la cinemática, por eso es lo fundamental de la cinemática, y el resto de las lesiones de mi paciente en la viera se puede complicar y puede terminar haciendo la diferencia. ¿Por qué se puede? Si yo no saco la destrucción de vía aérea, voy a seguir provocando más lesión y ese paciente va a entrar en paro. Primero hacen paro respiratorio y después hacen paro cardíaco. Acuérdense que la parte respiratoria está obstruida. Entonces la vía aérea podría estar permeable o obstruida. Permeable cuando el paciente te da una respuesta verbal positiva. Le pregunto cómo se llama, me llamo Carlos. Una ventilación efectiva, no hay. Miro el tórax y la ventilación en ambos tórax es parejo, es simétrico, no hay taquinea, no hay bradinea y buena perfusión cerebral porque me está llegando buen oxígeno y me está diciendo su nombre. Con eso yo pregunté su nombre, me contesta, ¿cómo se llama usted? Carlos. Como está permeable, tiene buena perfusión cerebral y buena ventilación. ¿Ok? Cuando está obstruida, puede ser obstruida parcialmente o completamente. Puede ser un paciente inconsciente, puede tener un cuerpo en boca. Parcialmente, a veces algunos tosen y bueno, uno hay que ayudar a expulsar ese cuerpo extraño. Traumatismo de laringe y tráquea. En las quemaduras vía aéreas potenciales, si tiene quemadura facial, tiene olor a hollín, quemadura, olor a pelo quemado. Ojo, esa vía aérea se puede inflamar y se puede obstruir y es potencialmente grave para el paciente. Mayormente el paciente que tiene quemadura vía aérea se entuba. Lo que estoy haciendo es previniendo. Porque acuérdense, las quemaduras provocan inflamación y al provocar inflamación provoca cierre de la vía aérea y me puede provocar una obstrucción. ¿Está bien? Sí. Profe. Sí. Profe. Con paciente La grabación se ha detenido. ¿Tiene quemada la vía aérea? ¿Cómo? Un paciente puede estar ¿Quién está hablando? A la peña. Sí, puede estar lúcido, pero tiene olor a hollín, tiene quemadura de los bigotes, ponele, o tiene quemadura de la parte de los vellos de la cara. ¿Y se lo tiene que sedar el paciente para intubarlo o cómo es? Sí, Sedo, analgesia y intubación. Listo. Pero bueno, eso se hace una evaluación cefalocaudal. Se evalúa todo, se le evalúa los parámetros, se evalúa la saturación, se evalúa la frecuencia respiratoria, se evalúa las lesiones que tienen en caries que pueden ser potencialmente grave para el paciente. Prefiero prevenir, lo entubo, lo coloco en una asistencia respiratoria mecánica y bueno, se pone dexametasona, se pone difenhidramina, hidrocortisona para hacer desinflamación de la obstrucción de vía aérea. Esta reunión está siendo grabada. Sin objetivo de obstrucción de vía aérea. Paciente agitado, estuporoso. La excitación no debe hacer pensar en hipoxemia.
el deterioro del sensorio e hipercapnia. Paciente cianótico indica hipoxemia por oxigenación insuficiente, debe inspeccionarse como céfalo-caudal y ver por qué está cianótico periféricamente, por qué está agitado, estuporoso, tendencia al sueño, o agitado porque no está llegando buena oxigenación al cerebro, algo está pasando. Paciente con respiración ruidosa, ronquera, gorgoteo, estridor, tener en cuenta, revisar, algo está pasando. Puede haber un cuerpo extraño, puede ser la flema, pues se puede aspirar la flema. Paciente tifónico o con sin actitud agresiva, si se siente en el movimiento del aire y determina si la tráquea está en línea media. Cuando digo línea media, pues, porque habíamos hablado de fractura de tráquea y por ahí vemos lo que es el efisema subcutáneo. La tráquea tiene que estar en nivel línea media, pero a veces cuando hay trauma, a veces se ve a simple observación o palpación que, bueno, por ahí no cumple el límite. Es poco se ve, ¿no? O en la realidad, pero bueno, hay que hablarlo. Bueno, solo un poquito de la B. Una buena área de vía aérea primaria no beneficia al paciente a menos que esté ventilado correctamente. El signo objetivo de la ventilación es insuficiente asimetría de movimiento respiratorio, uso de los músculos accesorios, como le dije, el tiraje, aleteo nasal. El aleteo nasal es a nivel de la nariz. La nariz empieza a aumentar para captar más aire, más oxígeno, y frecuencia respiratoria por arriba. Ahí estamos hablando de una ventilación insuficiente, que el paciente necesita oxígeno, ¿me entendés? Entrada del aire bilateral, murmullo vesicular positivo, oculta la disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. La entrada de aire bilateral tiene que ser el mismo. Si ustedes tienen estetoscopio, ausculten. Cuando ausculten, se ausculta al lado del omóplato, casi al lado del centro de la columna vertebral, entre medio del omóplato y la columna vertebral. No se coloca el estetoscopio, la campana encima del omóplato, se coloca entre medio de eso. Y mando a respirar profundamente y van a ver cómo entra el aire y es el murmullo vesicular. Van a ver cómo entra el aire. No va a tener ruido agregado, nada. Pero bueno, eso hay que verlo con un paciente normal y después hay que verlo con paciente. Y cuando dice murmullo vesicular disminuido de un lado, es que la entrada de aire en mi pulmón derecho está bien, en el izquierdo está disminuido. No va a ser el mismo movimiento, el mismo sonido que voy a atrapar cuando entre el aire. Pero bueno, y la otra cosa, la simetría del tórax. Hay que ver, tener en cuenta en tema de la... Por eso es fundamental la inspección. Y bueno, el saturómetro es un objetivo para detectar la saturación de oxígeno, cómo está llegando a la saturación, y mayormente se pone el índice. Hay que tener en cuenta que en las personas femeninas, el tema del esmalte, hay que sacar el esmalte y colocar. A veces cuando el paciente está frío, pues ahí no te satura bien, no es la saturación objetiva, pero vos te das clínicamente, no está cianótico, ni central, ni periféricamente, y a veces la saturación no te está tomando bien el aparato. Acuérdense que son aparatos electrónicos, que son aparatos que, bueno, ayuda en la parte de medicina, pero bueno, hay que tener en cuenta el esmalte, sacar, ¿me entiendes? El paciente cuando está frío hay que calentar, hay que poner una manta térmica. Nosotros tenemos una manta térmica que es fil y después encima le ponemos una colcha y eso nos permite calentar al paciente. El paciente tiene que estar calentito. Técnicas de manejo de vía aérea, las básicas, avanzadas y alternativas. Las básicas tenemos las maniobras manuales que habíamos hablado cuando se utiliza cuando es en un traumatizado y cuando está un paciente no traumatizado. Cuando en un paciente no traumatizado, hicimos elevación del mentón y mejoramos la vía aérea. Y cuando estamos en un paciente traumatizado, la tracción mandibular.
que ya sabemos las diferentes maniobras, poner de posterior, anterior y lateral. ¿Ok? La cánula orofaringea o nasofaringea. Mayormente nosotros tenemos la cánula orofaringea naso porque entra por la parte de nariz, pero bueno, nosotros no utilizamos eso, pero bueno, tener el conocimiento que nosotros lo que utilizamos es la cánula orofaringea. Entra por la boca, entra mirando hacia arriba, hacia el paladar duro y después se gira. La aspiración de secreciones que lo hacemos por aspiración y las técnicas avanzadas, la instrumentación e intubación y las quirúrgicas, la cricotirotomía y la alternativa, los dispositivos supraglóticos, que está la máscara laringea. Después está la videolaringoscopía, el sueño hecho por realidad. Eso es para intubación también. A través de un video, la laringoscopía se intuba. Pero bueno, nosotros tenemos la instrumental, la intubación, que es avanzada. Después tenemos las básicas. Si el paciente hace una tracción mandibular y está inconsciente, pongo la cánula, aspiro, saco secreciones y mejoro la vía aérea permeable. Y si no mejora así, sigue bajando saturación, el paciente está con la menos intubación endotraqueal. Y si tengo la vía aérea obstruida y tengo una fractura, cricotirotomía, la última alternativa. Bueno, estas son alternativas. Si no pueden intubar, tenemos dispositivos supraglóticos que están en la máscara laringea. Manejo las maniobras manuales, elevación de mentol. Esto es cuando el paciente no está traumatizado. Y esto es la tracción mandibular, cuando está el paciente traumatizado. Y estas son las cánulas oro y nasofaringea. Estas son las naso y estas son las orofaringea. Esta es la cánula orofaringea, la que se ve en figura. Ok. La cánula orofaringea se mide del lóbulo de la oreja hasta la comensura labial. Es la cánula lóbulo de la oreja, síganme con el mouse, hasta la comensura labial. Lo que quiero decir, mírenme acá, del lóbulo de la oreja hasta mi comensura labial. Se mide de esa forma. Si es chica, no me sirve. Si es grande, no me sirve. ¿Ok? Y se coloca mirando hacia arriba, tiene una perpendicular, mirando hacia arriba, hacia el paladar duro, llego hacia el paladar duro y giro. Cuando giro, monto la lengua y queda fijado de esta manera. Y esto se hace en pacientes inconscientes. No se hace un paciente que despierto, porque voy a provocar el reflejo del vómito. Nauseoso. Y voy a provocar vómito. Nauseoso, exactamente. Ahí tenemos una cánula mayo o cánula orofaringea llamada. Acá cómo se mide, como le dije, de la comensura labial al lóbulo. Cómo se inserta. Y acá está la nasofaringea. Bolsa con ambú, bolsa máscara con reservorio. Esto te da un fío al 100%, conocido como en el mercado ambú. La aspiración de secreciones. Estas máquinas tenemos para aspirar secreciones orofaringe. Lo ideal es usar cánula rígida. Los cuerpos externos hay que retirarlo con las pinzas McGill. Y la aspiración de secreciones produce hipoxia. Por ahí no tenemos que meternos y sacar y estar 3-4 minutos aspirando a secreciones. Saco oxígeno y aspiro oxígeno y aspiro. ¿Ok?
Este también es un aspirador manual. Por acá va apretando y voy aspirando. Este es el aspirador portátil que tenemos, que es mejor, pero este es el manual. Tenemos este aspirador está en vía aérea. Tenemos en la mochila de vía aérea nosotros. Los manejos alternativos, acá están las máscaras laringeas. Esta es la máscara laringea. Máscara laringea. Fácil de colocar, pero se coloca paciente que inconsciente. Esta es una alternativa. Tiene balón para insuflar. Son dispositivos que se colocan